A ver, pensemos en algo. ¿Por qué existen ciertas leyes o quién decide cómo se gasta el dinero de los impuestos? Bueno, esas preguntas son en el fondo el corazón de la ciencia política. Es un campo que se dedica a analizar algo que nos afecta a todos los días, el poder. Así que hoy vamos a meternos de lleno a desglosar qué es exactamente y por qué es tan crucial entenderla. Y todo, absolutamente todo, se reduce a esta pregunta. ¿Quién tiene el poder y por qué? Así de simple y a la vez así de complejo. O sea, ¿quién está tomando las decisiones que moldean nuestra vida? ¿Quién tiene la autoridad y, quizás más importante, cómo es que la consiguió? Esta es la curiosidad fundamental, el motor que impulsa todo el estudio de la ciencia política. Ok, para empezar a entender qué es la ciencia política, lo primero es ubicarla. Si pensamos en todo el conocimiento humano como un mapa gigante, bueno, ¿en qué parte de ese mapa la encontramos? Saber esto es clave, porque nos da muchísimas pistas sobre su enfoque y sus métodos. Y aquí está su lugar, en el corazón de las ciencias sociales. Y esto es súper importante, porque significa que su objeto de estudio no son las células de un organismo ni las leyes de la física, no. Su objeto de estudio somos nosotros, las personas en sociedad. Se enfoca en cómo interactuamos, cómo nos organizamos y en las estructuras de poder que creamos para poder convivir. Para tener el panorama completo, el conocimiento científico se suele dividir como en tres grandes equipos. Primero, las ciencias formales, piensen en las matemáticas, que son pura lógica y conceptos abstractos. Luego están las ciencias fácticas, como la biología, que estudian hechos que podemos observar y medir. Y finalmente las ciencias hermenéuticas, que se dedican a la interpretación, a buscar el significado detrás de las cosas. Lo fascinante de la ciencia política es que juega un poco en dos de estos equipos. Analiza datos duros, lo fáctico, pero también tiene que interpretar discursos e intenciones, o sea, lo hermenéutico. Una mezcla muy interesante. Muy bien, ya sabemos dónde está. Ahora vamos a lo bueno, al núcleo del asunto. ¿De qué se trata realmente la ciencia política? Es hora de ver su definición. En esencia es esto. La ciencia política es el estudio del poder. Pero, ojo, específicamente del poder político. Analiza cómo se obtiene, cómo se usa y cómo se mantiene la autoridad dentro de las reglas de una sociedad y de su Estado, o sea, de las instituciones que la gobiernan. En resumen, es la ciencia que intenta responder a la pregunta ¿quién decide y cómo? Y esto es importantísimo porque nos muestra que el poder no es algo estático, no es una cosa que alguien tiene y ya, no, para nada. Es un proceso, un ciclo constante. Pensemos en una campaña electoral. Primero, el poder se organiza en un partido. Luego se distribuye con el voto de la gente. Si se gana, se consolida al formar un gobierno. Después, claro, se ejerce al crear leyes. Y finalmente, se busca mantener ese poder para la siguiente elección. Es un ciclo que nunca para. Por supuesto, este campo no surgió de la nada. Ha sido moldeado por mentes brillantes, por pensadores que dedicaron su vida entera a entender la política. Vamos a ver un par de figuras clave que ayudaron a definir lo que estudiamos hoy. Aquí tenemos a dos de esos gigantes. Por un lado, el francés Marcel Prelot, quien fue un historiador clave que nos ayudó a entender la evolución de las ideas y las instituciones políticas. Por otro lado, el italiano Giovanni Sartori, quien fue fundamental para analizar la democracia moderna y comparar los distintos sistemas de partidos. Sus trabajos son solo una pequeña muestra de cómo se va construyendo el conocimiento en este campo. Bien, hemos visto dónde se ubica, qué estudia, quiénes la han moldeado. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y todo esto por qué debería importarnos? ¿Cuál es la relevancia de la ciencia política en nuestro día a día? Y aquí está el punto crucial. La ciencia política no es solo un tema académico. Es una caja de herramientas. Nos da los conceptos, los modelos, las lupas para poder analizar el mundo de una forma más crítica, para no ser simples espectadores. Nos permite entender quién toma las decisiones que nos afectan y por qué. En definitiva, nos empodera con conocimiento. Y para cerrar, nos queda esta reflexión. El poder político no es algo lejano que ocurre solo en los noticieros. Está en cada detalle de nuestra rutina, desde las leyes de tránsito hasta el precio de los alimentos o las noticias que consumimos. La pregunta no es si nos afecta, sino cómo. ¿En qué parte de nuestro día a día podemos verlo en acción? Gracias por acompañarnos.